Hola, buenas. Este es el Por qué, para qué podcast. Yo soy su host, María Mejías. Ay, no puedo creerlo. Ay, this is so exciting para mí. Como que ustedes no tienen idea cuánto tiempo yo llevo, teniendo esto como meta, tener un espacio donde yo pudiese just yap y hablar y hablar y hablar y hablar hasta que ya no pueda hablar más. Em, y llevaba mucho tiempo maquineándolo, tenía muchas ideas sobre la temática. En algún momento traté de empezar algo con una co-host. En otros momentos quería hacer algo con un grupo de amigas. Y honestamente, creo que le di tanta y tanta vuelta al asunto. Y que ya llegué hasta el punto que yo dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer y que salga como salga. Porque he estado reflexionando sobre el perfeccionismo y como uno no puede hacer perfecto algo que no existe. Y tú no puedes premeditar los pasos que van a hacer un proyecto perfecto si el proyecto ni siquiera es real. Así que yo decidí, voy a romper el hielo, voy a empezar. Y si las cosas cambian en el camino, pues cambiaron. Y no tengo miedo a que las personas vean que algo no funcionó y yo lo cambié. Algo no me gustó y yo lo cambié. Porque pienso que quería empezar todo perfecto desde el inicio, que en realidad no llegaba a nada. Entonces era como que quería que todo fuese como el final. Como que, tú sabes, cuando tú empiezas un proyecto y van cambiando las cosas en el camino y de repente tú ves el producto final y es perfecto, pero no viste nada de lo anterior. So, quizás nosotros vemos las cosas perfectas que la gente presenta y dice, ay, yo quiero eso. Pero la realidad es que para que esa persona llegara a eso tuvo que pasar por un montón de cosas. Y quizás esas cosas es lo que yo tengo que pasar ahora para yo poder empezar este proyecto por fin. Todo esto para decir que de qué trata, por qué, para qué, por qué ese nombre, what is happening, qué es esto. Let's go back to the beginning. Yo el año pasado para mi cumpleaños, eso de como, para mi cumpleaños, en octubre 30 yo cumplí años, cumplí 24 años. Y ahí yo decidí, como que algo que me preguntaron que fue bien poderoso es que tú quieres lograr este próximo año. Como, ¿cuáles son tus metas? Y yo creo que sí yo he hecho metas anualmente en Año Nuevo, pero nunca había hecho metas en mi cumpleaños. Y cuando me hacen esta pregunta yo digo, wow, qué brutal. Que yo puedo reiniciar cada año distinto y tener nuevas metas, pero mías. Y en mi cumpleaños se sentía como aún más pesado, aún más fuerte, aún más real, que yo me haga preguntas y promesas en mi cumpleaños. Y ese día de cumpleaños, yo dentro de las 3.000 cosas que quería, que, wow, he cumplido como tres de esas cosas que me prometí o que quería cumplir y no, no vi ni por la mitad de mis 24 años. em, una de esas era dedicarle un proyecto a mi papá. Que yo tuviese algo que yo pudiese dedicarle a él. Entonces, yo estoy en este almuerzo celebrando mi cumpleaños, me hacen esta pregunta y yo digo que quiero dedicarle un proyecto a mi papá. Y randomly pensé en el podcast nuevamente, como había hecho un montón de veces anteriores, como que yo había pensado en este podcast un montón y había circulado por como cuatro o tres nombres. Y no es hasta estos días que se me viene a la mente este nombre, ¿por qué? ¿Para qué? Y yo digo, es perfecto, es el proyecto perfecto porque mi papá fallece el año pasado. Y si todo sale according to plan, se supone que este episodio salga el 5 de marzo, que es el aniversario del fallecimiento de mi papá. Mi parte favorita de mi papá es las conversaciones que yo tenía con él. Y obviamente ya no las tengo de la misma manera. Siento que como que poco a poco voy recuperando y llenándome de valentía para hablar con él en mi subconsciente y en mis memorias, en lugar de pues tener que tenerlo físicamente aquí conmigo. Y todavía me llena de mucha tristeza y obviamente estoy pasando por un proceso bien complicado. Es bien fuerte para mí como que asimilar que ha pasado un año ya. Pero, ¿por qué para qué? Viene de un momento en donde yo estaba en el hospital y esta señora entra y nos dice, em, y me dice a mí, yo creo que yo estaba sola con ella. Ella me dice,
No siempre vamos a saber el porqué de las cosas, pero todo pasa para algo. Siempre hay un para qué. Siempre hay un para qué de las cosas. Y no le pregunté, obviamente era en un contexto de Dios, en donde pues, ella me decía, no le preguntes a Dios por qué te está haciendo lo que te está haciendo, sino que Él entiende para qué hace las cosas. Y yo lo miré un poquito más allá de lo espiritual, sino que también lo tomé en el sentido de que yo también tengo, además de que hay un poder más divino que me está ayudando en este proceso, sino que también hay una fuerza interna que me ayudará a entender el para qué. Y dentro de tantos para qué que yo voy a tener que averiguar en este mundo y en este momento, pues el para qué del fallecimiento de mi papá todavía es incierto, todavía no es claro, todavía yo no lo entiendo. Pero yo no quiero estar toda mi vida preguntándome por qué me pasó esto a mí, sino que qué yo voy a hacer con este dolor que me ha tocado vivir, qué yo voy a hacer con esta pérdida, qué yo voy a hacer a raíz de esto. Y de ahí sale el nombre por qué, para qué, sino que no pienses, no te cuestiones el por qué, sino que el para qué. Y todo ese proceso de quizá hay momentos donde hay cosas que pasan que son bien fuertes, son bien complicadas, pero no se trata de cuánto dolor te causan, sino que qué tú haces con ese dolor, qué tú vas a hacer ahora. Como que te tocó vivir esto, ahora qué tú vas a hacer, qué vas a hacer. ¿Te va a quedar paralizada? What are you gonna do? Y cuando pensé en ese nombre, cuando pensé en ese momento, era como que todas estas emociones de, wow, I'm gonna do it. Y voy a rescatar esos momentos de conversación que yo tenía con mi papá y quizás tenerlos con otras personas, quizás tenerlos conmigo misma. Y yo hablaba con mi papá de emprendimiento, de negocio, de crecimiento personal, de sí vamos para la playa, no íbamos para la playa, sí, que sí de deportes, que sí, whatever, que sí de mi hermano, de mi mamá, hablábamos de todo, siempre estábamos hablando. Y ese es el legado que él dejó en mí, es el poder de hablar las cosas, de hablarlo todo, hablar nada y just, hay tantas cosas que él me enseñó que yo sé que pueden ser de beneficio para tantas personas. Y, mano, ese es su legado que yo vivo con él y yo quiero que este sea un espacio de eso, de transmitir las enseñanzas que él me dio a mí hacia otras personas que quizás las necesiten y de alguna manera u otra pues yo poder ser portavoz de su esencia y de la mía y cómo él me creó, cómo llegamos aquí. Y de alguna manera pues encontrar un espacio similar en conversación con otras personas. Porque, uy, porque yo no quiero que sea un espacio de yo sola. En un momento hablaré sola, en episodios hablaré con gente. Y invitar a personas a este espacio a que hablemos y tengamos conversaciones y crezcamos personalmente. No se trata de tristeza, es qué tú haces con el dolor que te tocó. Y yo creo que eso es bien poderoso. Pienso que también hablar de estos temas a mí se me hace bien difícil y quizás esto sea una una herramienta sanadora para mí también. Así que, nada. Creo que ese es el intro. Hay que buscar el para qué de las cosas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Hay que coger lo que nos tocó y decidir qué vamos a hacer con eso. Literalmente. And that's the intro. Este es ¿Por qué? ¿Para qué? Podcast. Me encanta. Prepárense para escucharme ya. Ok, nada, nos vemos en la próxima, pero sí sé que nos vamos a ver un lunes sí, un lunes no, porque me encantan los lunes. Así que nada, I'll see you when I see you. Bye.